palabras pero inventando otras. Nadie la corregía. Era mejor que el silencio. En un gimnasio lleno de refugiados, un voluntario enumeraba lo que quedaba: 3 garrafones de agua, una bolsa de arroz a medias, 2 cajas de medicinas caducadas. Haremos turnos para dormir. Su voz apenas se oía, pero todos asentían. En las redes sociales el infierno tenía filtro. Un video mostraba a un demonio usando una gorra robada. Otro enseñaba un meme: cuando el diablo llega pero tú ya tenías planes. Pero otros videos no hacían chistes. Un hombre lloraba ante la cámara: si muero, díganle que la amo. En la iglesia, el sacerdote no estaba en el altar. Estaba entre la gente, tomándoles la mano, rezando sin voz. Una madre le pedía: dígale a Dios que no se olvide de nosotros. Él solo asentía, tragándose las lágrimas. En un penthouse con cristales blindados, un empresario viejo veía el portal con los brazos cruzados. Detrás de él, botellas vacías en el suelo. «Mira lo que hicimos», le dijo a nadie. «Qué barato salió al final». En la alcaldía, el eco de pasos y sollozos. Un secretario escribía con marcador en un vidrio roto: «Aquí vivimos. No olviden». En un parque infantil cubierto de ceniza, un columpio se balanceaba lento. Una niña cubierta de hollín se subía y cerraba los ojos. Su madre la empujaba con suavidad. «Imagina que es la playa», susurraba, aunque las lágrimas le ensuciaban más el rostro. En la biblioteca pública usada como refugio, un anciano leía un libro con la voz gastada. El héroe estaba solo, herido, pero seguía. Un niño lo interrumpía. ¿Por qué no se rendía? El anciano sonreía. Porque alguien tenía que aguantar un poco más. En un supermercado, alguien escribía con aerosol en una pared chamuscada: «¡No nos vamos!». Su pareja sostenía la linterna para iluminar. En las azoteas, grupos encendían fogatas con puertas rotas. Compartían el poco alcohol que quedaba. Hablaban de amores viejos, de chismes de la cuadra. Reían, lloraban. Una mujer cantaba bajito. No afinaba, pero nadie la callaba. En el portal, el gigante demoníaco observaba. Su voz resonaba en todos lados. ¿Para qué? ¿Por qué pelear? ¿Para que dure un día más? La ciudad entera parecía exhalar al mismo tiempo. En un taller, el soldador respondía mientras encendía una mecha: «Un día más es un día que no ganaste». En el hospital, la enfermera murmuraba: «¿Por qué hay vidas que todavía se pueden salvar?». En la escuela, el maestro escribía con más fuerza: «Para que recuerden que dijimos no». En el metro, la mujer con la vela decía: «Porque no nacimos para rendirnos». En la iglesia, el sacerdote susurraba: «Porque eso nos hace humanos». El gigante guardaba silencio. Los demonios a su alrededor se inquietaban, chillaban. Algunos se peleaban entre ellos. Otros se reían con un sonido roto, como carcajadas de cristal quebrándose. Pero la gente ya no se encogía como antes. En un campamento improvisado en el estadio, un joven se subía a un coche volcado y gritaba: «¡No nos rendimos!». La gente coreaba con él. Golpeaban ollas, chiflaban, gritaban insultos al portal. El viento infernal soplaba más fuerte, pero no los callaba. En un callejón, un perro flaco ladraba hasta que se le acababa la voz. Un demonio pequeño lo miraba y se apartaba. En la radio, una locutora hablaba con la voz quebrada: «Si alguien me escucha, no se callen. Griten, aunque sea para que sepan que no tienen todo». El portal rugía. Una explosión de fuego negro salía disparada hacia el cielo. Pero las voces humanas eran más tercas. La ciudad estaba irreconocible. Era una maqueta quemada, un laberinto de ruinas donde el fuego servía de farol, pero no de consuelo. El portal se abría más con cada hora, como si la tierra misma se cansara de resistir y cediera con un suspiro. Del fondo surgían demonios nuevos, más grandes, más raros, más parecidos a pesadillas colectivas que a animales reales.
Pero la humanidad tenía su propio ejército. Uno desordenado, cansado, improvisado, pero vivo. En el supermercado, el hombre del tubo de fierro sostenía su arma casera con ambas manos. Su hija, pegada a su costado, ya no lloraba. Miraba con ojos secos, grandes, casi adultos. «Si vienen», decía él, «vamos a hacer ruido, mucho ruido». En el taller mecánico, el soldador viejo daba instrucciones con un cigarro apagado colgando de la boca. «Que no les tiemble la mano, no piensen, solo enciendan y tiren». Uno de los chicos tragaba saliva con el corazón desbocado. Otro asentía con rabia. En el hospital de ruido, la enfermera cortaba vendas con tijeras oxidadas. «No me mires así», le decía hacia un doctor exhausto. «Tenemos que seguir, aunque sea para uno más». Él no respondía, solo seguía limpiando sangre con lo que tenía. En la escuela usada como refugio, el maestro escribía en el suelo con un pedazo de carbón: «Resistir». Los niños lo miraban con miedo, pero uno repitió en voz baja: «Resistir». En el metro inundado, la oscuridad era casi total, salvo por velas moribundas. Una mujer encendía otra y la pasaba a la fila de manos. «Que no se apague», pedía, y nadie se atrevía a dejarla morir. En un gimnasio convertido en refugio, un voluntario leía la lista de lo que quedaba: 2 garrafones de agua, un costal con arroz, vendas hechas con sábanas rotas. «Podemos durar un poco más», decía con voz firme aunque sus ojos se llenaran de lágrimas. En las redes sociales la tragedia se volvió viral. Videos mostraban gente corriendo, demonios sonriendo a la cámara, incendios devorando casas. Pero también había lives de grupos cantando, contando chistes malos, enseñando cicatrices como trofeos. En un penthouse blindado, el empresario viejo miraba la ciudad con una copa en la mano. La dejaba caer. El vidrio se rompía, pero no hacía eco entre tanto estruendo. «Nada era mío realmente», murmuraba. En la alcaldía, papeles oficiales ardían en una fogata improvisada. Una mujer estampaba su mano manchada de ceniza en la pared. «Aquí estuvimos, en un parque infantil ennegrecido por el humo. Una niña se aferraba al columpio. Su madre la empujaba lentamente. «Cierra los ojos», susurraba. «Imagina que estamos en el parque de siempre». En la biblioteca pública, un anciano seguía leyendo con la voz ronca. El héroe estaba cansado, solo, pero no se arrodilló. Un niño preguntaba: «¿Y qué pasó?». El anciano suspiraba: «Lo suficiente». En las azoteas, la gente prendía fogatas con marcos de puertas, sillas rotas, todo lo que ardiera. Hablaban bajo, se pasaban botellas. Una mujer cantaba mal, pero nadie la mandaba a callar. Su voz temblaba, pero seguía. En el portal, el gigante demoníaco se inclinaba apenas. Sus ojos ardían con malicia. ¿De verdad creen que me importa? ¿Que me afecta su terquedad? Pero su voz sonaba menos segura. En un taller, el viejo respondía sin saber que lo escuchaba: «No me importa que te importe. No te la voy a regalar». En el hospital, la enfermera cosía una herida con hilo dental. «¿Todavía me quedan puntos?», decía con voz áspera. En la escuela, el maestro escribía con más fuerza: «Para que se acuerden que dijimos no». En el metro, la mujer de la vela murmuraba: «Aunque me queme los dedos». En la iglesia, el sacerdote sostenía la mano de una anciana: «No te dejo sola». En un supermercado, alguien escribía con un spray gastado: «No nos vamos». En las azoteas, alguien gritaba al portal: «¿A qué te quedas mirando?». Otros se unían con risas roncas y aplausos. El portal rugía, se ensanchaba más. El fuego negro estallaba hacia arriba como un geyser. Los demonios aullaban, algunos se peleaban entre ellos. Porque la ciudad ya no les daba miedo tan fácil. En el gimnasio, la gente compartía cucharadas de arroz. Una mujer daba de su agua a un niño ajeno.
Un hombre cantaba mal un corrido. En un campamento improvisado, un joven subía a un coche volteado. ¡Hey, todos!, gritaba con voz ronca. ¡Hagamos que nos escuchen! Golpeaba el techo. Otros se unían. Ollas, botellas, puños contra metal. Un tamborileo salvaje y desordenado que retumbaba como una amenaza. El viento infernal se volvía huracanado, pero no los callaba. En un callejón, un perro con costillas marcadas ladraba con furia. Un demonio pequeño se detenía. Lo miraba con curiosidad. El perro no huía. No paraba de ladrar. En la radio, la locutora rompía en llanto, pero no soltaba el micrófono. Si alguien me escucha, no se callen. No les dejen el silencio. Háganlos escucharles aunque sea para joderlos. El portal latía. El gigante respiraba hondo, como si no le gustara el sabor del aire. La humanidad tenía miedo, pero ya no se le notaba igual. El cielo era un lienzo roto. Nubes negras giraban como un remolino gigante, iluminadas por relámpagos rojos que no hacían tronar, sino que murmuraban blasfemias. El viento caliente arrastraba brasas y ceniza, quemando la piel expuesta, haciendo lagrimear incluso a los que ya no les quedaban lágrimas. El portal no solo estaba abierto, crecía como un monstruo hambriento. Su borde era un acantilado de fuego líquido que iluminaba ruinas y cadáveres, pero también iluminaba a los que aún estaban de pie. El gigante demoníaco mantenía su sonrisa torcida. Sus dientes parecían cuchillas oxidadas. Hablaba sin mover la boca. Pueden resistir todo lo que quieran, no cambiará nada. Pero su voz ya no sonaba como un decreto. Parecía un intento de convencerse a sí mismo. En un supermercado quemado, el hombre del tubo de fierro escuchaba los crujidos afuera. Su hija se aferraba a su brazo. «Papá», susurraba. Él asentía sin mirarla. «Sí, lo sé. Pero no abro la puerta». En el taller mecánico, los chicos apilaban botellas llenas de gasolina. El viejo soldador miraba con orgullo silencioso. «Van a venir», decía, «y nos van a encontrar trabajando». En el hospital en ruinas, la enfermera cosía heridas con manos manchadas de sangre seca. Un doctor le pasaba lo poco que tenían. «Ya no hay morfina». Ella lo miraba. «Ni miedo, sigue». En la escuela usada como refugio, el maestro hacía que los niños repitieran como un mantra: «Resistir, resistir, resistir». Sus voces eran débiles, pero no se apagaban. En el metro inundado, la mujer encendía una vela nueva. Su luz temblaba como un suspiro. Ella la protegía con sus manos. «No te apagues, por favor», murmuraba. Alrededor la gente observaba, hipnotizada por esa chispa diminuta. En el gimnasio repleto de refugiados, un voluntario hablaba con voz ronca. «Hoy tenemos menos que ayer, pero estamos vivos. Eso es más de lo que pensaban que tendríamos». En redes sociales, la transmisión del infierno era constante. Videos mostraban demonios arrancando puertas, incendiando autos. Pero también se viralizaban clips de gente ayudando a otros a levantarse. Una mujer abrazaba a un hombre herido. Un niño compartía agua con su perro. En la iglesia, el sacerdote estaba arrodillado entre su gente. Ya no había sermón, solo manos tomadas, miradas firmes, el eco de respiraciones pesadas y un murmullo. Aquí, juntos, en un penthouse con ventanas blindadas, el empresario viejo veía el portal. Murmuraba para sí mismo: «Pagué por todo, menos por alguien que me quisiera». En la alcaldía, un funcionario escribía con un marcador seco: «Lo intentamos». Luego se derrumbaba de rodillas. En un parque infantil ennegrecido, la madre empujaba a su hija en un columpio oxidado. «¿Por qué no nos vamos?», preguntaba la niña. «Porque es nuestro», contestaba la madre con voz ronca. En la biblioteca pública, el anciano pasaba el dedo por las páginas quemadas de un libro. «El héroe perdió todo, menos la voluntad».
Un niño apoyaba la cabeza en su hombro. ¿Y eso sirve?, preguntaba. Es lo único que sirve, decía el anciano. En las azoteas la gente encendía fogatas. Compartían chistes, historias viejas. Hablaban de sus primeras citas, de la comida de sus abuelas, de los partidos de fútbol que nunca terminaron. Porque la memoria era el único territorio que el fuego no podía quemar. En el portal, el gigante demoníaco rugía. El sonido hacía vibrar los huesos. Las grietas en el suelo se iluminaban como brasas. ¿Por qué? ¿Por qué no se callan? La respuesta surgía fragmentada. En el supermercado, porque me niego. En el taller, porque no me arrodillo. En el hospital, porque puedo salvar a uno más. En la escuela, porque somos algo más que miedo. En el metro, porque esta luz es mía. En la iglesia, porque no estoy solo. En la biblioteca, porque alguien tiene que contarla. El demonio gigante giraba su cuello. Sus vértebras sonaban como puertas oxidadas. Su boca se abría en una sonrisa rota. ¿Creen que ganan algo? Les tomaré todo. Pero incluso él parecía saber que no era tan fácil. En un taller mecánico, el viejo enseñaba a encender mechas. Apunten, tiren, corran si pueden. Los chicos reían sin alegría. Viejo loco. Él sonreía de lado. Mejor viejo que cobarde. En el hospital, la enfermera miraba a un niño dormido. Le apartaba el cabello sucio. No te dejo. Aunque me maten. En la escuela, el maestro se secaba los ojos con el dorso de la mano antes de seguir escribiendo en la pared. ¡No nos vamos! En el metro, la mujer con la vela la sostenía en alto. El viento la hacía bailar, pero no se apagaba. «Mírenla», decía. «Mírense». En el supermercado, el hombre del tubo respiraba profundo. «¿Lista?», preguntaba. Su hija asentía con miedo. «Sí, papá». En la radio, la locutora con la voz ronca soltaba. «Si me oyen, griten algo, no por ellos, por ustedes. Para que sepan que siguen aquí». El portal respondía con rugidos. El fuego se hacía más negro, más alto. Los demonios chillaban como ratas acorraladas. Pero las voces humanas no paraban. En un campamento improvisado, un joven subía a un coche volteado. «¡Quiero que me escuchen!», gritaba. La gente golpeaba ollas, latas, cualquier cosa. El sonido era desordenado, feo, pero era suyo. En un callejón, un perro flaco ladraba hasta sangrar. Un demonio retrocedía confundido. En las azoteas, una mujer levantaba su botella encendida. ¡Por nosotros! Otros la imitaban, porque el infierno podía tragarse todo menos la voz. El portal no dejaba de crecer. Cada pulso de su fuego negro parecía un latido monstruoso, como un corazón gigante enterrado bajo la ciudad. Las llamas salían disparadas hacia el cielo, iluminando el humo espeso que convertía la noche en una caverna ardiente. Las grietas en el suelo se extendían como telarañas encendidas. De ellas salían demonios nuevos, con formas que desafiaban la cordura. Algunos reptaban como gusanos gigantes, con caras humanas que gritaban insultos. Otros caminaban erguidos con armaduras de hueso y ojos como carbones ardientes. El gigante demoníaco en el centro alzaba sus brazos, como un predicador que gozaba su sermón. «Miren lo que nos dieron, un mundo hecho de miedo. Somos sus hijos bastardos». Su voz no necesitaba amplificadores. Estaba en el aire, en el suelo, en la sangre de quien escuchaba. Pero la ciudad ya había aprendido a escuchar sin obedecer. En un supermercado destrozado, el hombre del tubo de fierro apoyaba su arma contra el pecho. Miraba la puerta derribada, los demonios husmeando afuera. Su hija le tomaba la mano. Él no le decía tranquila. Solo la apretaba con fuerza.
En el taller mecánico, los chicos pasaban botellas rellenas de gasolina de mano en mano. El viejo soldador verificaba cada mecha. «No se preocupen porque explote», decía con sarcasmo. «Igual va a explotar todo». Uno de los jóvenes reía nervioso. «Sí, pero que explote cuando yo quiera». En el hospital, la enfermera se limpiaba la frente con un trapo mugroso. «Ponle eso en la herida», ordenaba a un voluntario. «Pero está sucio», contestaba él. «Menos sucio que morir», replicaba ella. En la escuela, el maestro dibujaba líneas en el suelo con tiza rota. «Si algo pasa, salgan por aquí». Los niños escuchaban en silencio, abrazados entre ellos. Uno preguntaba, «¿Va a pasar algo?». El maestro suspiraba. «Sí, por eso les digo qué hacer». En el metro, la mujer pasaba la vela a otro hombre que lloraba. «Sujétala tú». Él la miraba sorprendido. «No puedo», balbuceaba. «Sí puedes», decía ella con voz firme. «No la dejes apagar». En el gimnasio atestado, un voluntario recitaba la lista de lo que quedaba. Su voz temblaba, pero no se rompía. Una olla de arroz quemado, medio garrafón, 3 vendas limpias. Levantaba la vista. «Y todos ustedes, eso vale más». En las redes sociales la tragedia se viralizaba como fuego en pasto seco. Un video mostraba a un demonio bailando sobre un coche en llamas. Otro mostraba a un hombre ayudando a una anciana a cruzar un charco de fuego. Un meme decía, «Si voy al infierno, que sea con Wi-Fi». Pero había otras historias. Un niño acariciaba a su perro, cubriéndolo con su propio abrigo. Una mujer vendaba la pierna de un extraño que la había insultado antes. Un grupo compartía el último cigarro que les quedaba mientras contaban chistes viejos. En la iglesia la gente ya no rezaba con palabras. Rezaba con miradas, con manos unidas. El sacerdote se quitaba el alzacuello y se lo daba a una mujer con miedo. «Ten, es para ti ahora». En un penthouse con vidrios blindados, el empresario viejo veía el portal con resignación. «Compré todo», susurraba. «Menos un final feliz». En la alcaldía, alguien escribía con sangre en la pared, «No nos fuimos». En un parque infantil, una madre empujaba a su hija en un columpio. «Cierra los ojos», decía con voz ronca. «Imagina que es el parque de siempre». La niña asentía, con lágrimas dejando surcos limpios en sus mejillas llenas de hollín. En la biblioteca pública, el anciano pasaba las hojas quemadas de un libro. El héroe estaba solo, pero no se callaba. Un niño se acomodaba a su lado. «Cuéntamelo otra vez». El anciano sonreía con tristeza. «Claro». En las azoteas, la gente encendía fogatas con marcos de puertas, sillas rotas, lo que ardiera. Hablaban de la última película que vieron, del helado favorito, del amor que no confesaron. ¿Por qué las brasas no calientan solo el cuerpo? Calientan la memoria. En el portal, el gigante rugía. El sonido hacía temblar ventanas rotas y huesos. «¡Ya basta! Ríndanse. Muéranse bien». Las voces humanas contestaban en pedazos. En el supermercado, «No». En el taller, «Que te lo ganes». En el hospital, «No hoy». En la escuela, «Aquí estamos». En el metro, «Sostén la luz». En la iglesia, «No estás solo». En la biblioteca, «Que alguien lo recuerde». El gigante parecía desconcertado. Sus garras se cerraban y abrían con un chasquido. En el gimnasio, alguien golpeaba una olla como tambor. Otro se unía con un palo contra el suelo. Pronto todo el lugar retumbaba con un ritmo improvisado y feroz. En el campamento del estadio, un joven subía a un coche volcado y gritaba, «¡Que nos escuchen!». El rugido humano se unía. Voces roncas, gastadas, rabiosas. El portal expulsaba más demonios. Algunos se reían. Otros se encogían. Porque la ciudad ardía, pero no se rendía. En la radio, la locutora hablaba entre sollozos.
Si alguien me escucha, grite algo, no para que se vayan, para que sepan que no somos de ellos. En un callejón, un perro flaco ladraba con toda su rabia. Un demonio se detenía, ladeaba la cabeza, luego retrocedía confundido. Porque incluso el infierno no sabía qué hacer con quien no tenía miedo. El portal se abría como la boca de un dios enfermo. De su interior salían llamaradas negras que no iluminaban, sino que robaban luz a todo lo que tocaban. Era un abismo vivo, respirando con un ritmo lento, tenebroso. Cada exhalación traía consigo un hedor imposible, mezcla de azufre, carne podrida y miedo viejo. El gigante demoníaco permanecía al borde, observando su reino recién conquistado. Su piel ardía con grietas incandescentes, y sus ojos se movían como faroles inestables inspeccionando cada rincón. Hablaba sin abrir la boca, su voz se filtraba por el viento caliente. Ya está hecho, su mundo es mío. Pero ya no sonaba como un dictador victorioso. Sonaba como alguien intentando convencerse de su victoria. En un supermercado calcinado, el hombre del tubo de fierro se limpiaba el sudor con la manga. Su hija le preguntaba en susurros: «Papá, ¿ya se fueron?» Él apretaba los dientes. «Number E, no nos vamos a ir nosotros tampoco». En el taller mecánico, el viejo soldador daba golpecitos a las botellas cargadas de gasolina, como quien revisa bebés dormidos. «Las dejamos listas», decía. Uno de los chicos preguntaba: «¿Crees que funcione?» El viejo resoplaba: «Funciona para que sepan que no somos su comida». En el hospital semiderrumbado, la enfermera limpiaba heridas con agua sucia. «Aguanta», decía a un hombre que temblaba. «Si no duele, no sirve». El paciente lloraba, pero no se movía. En la escuela usada como refugio, el maestro hacía cuentas en voz alta. 32, 33... Contaba cabezas. Los niños lo miraban con ojos enormes. Uno preguntaba: ¿estamos todos? El maestro asentía con solemnidad, aunque sabía que no era verdad. En el metro inundado, la mujer con la vela sostenía la llama con mano firme. La pasaba a la siguiente persona con un susurro: «Cuídala». Era un rito improvisado. No religioso, pero sagrado. En el gimnasio repleto de refugiados, un voluntario rompía el silencio leyendo un cartel escrito con marcador: «Hoy nadie se muere solo». Lo leía con la voz quebrada, pero firme. En las redes sociales el apocalipsis era un show continuo. Videos con títulos como «Última cena en vivo» o «El diablo me dio like». Pero había otros videos, silenciosos. Mostraban manos sosteniendo manos, niños abrazando perros, ancianos ofreciendo su asiento en un suelo cubierto de ceniza. En la iglesia, el sacerdote respiraba con dificultad. Había perdido el aliento de tanto consolar. Una mujer se inclinaba a su lado. «Ya no hay oraciones», dijo ella. «No», respondía él. «Solo decisiones». En un penthouse con ventanales reforzados, el empresario viejo tiraba billetes a la chimenea. «Mira lo que valen», le decía al silencio. En la alcaldía, un funcionario tomaba su último trago de agua y escribía en la pared con un bolígrafo gastado: «Aquí quedamos». En un parque infantil ennegrecido, la madre empujaba a su hija en un columpio que chirriaba. «Cierra los ojos», decía con ternura forzada. «Imagina que estamos en casa». En la biblioteca, el anciano leía en voz baja. Su voz era un susurro, pero los niños escuchaban como si fuera un trueno. Y el héroe se quedó, porque alguien tenía que quedarse. En las azoteas la gente encendía fogatas. Contaban historias de sus primeros amores, de comidas que ya no existían, de canciones que ya no podían escuchar sin llorar, porque la memoria era la única arma que no podían robarles. El portal rugía, lanzando un viento caliente que derribaba letreros y arrancaba lonas. El gigante demoníaco parecía irritado.
¿Qué ganan? ¿Qué esperan? Las respuestas llegaban por toda la ciudad. En el supermercado, ¿qué te cueste? En el taller, que sepas que dolió. En el hospital, 1 minuto más. En la escuela, no olvidarnos. En el metro, sostenerla. En la iglesia, decidir. En la biblioteca, contarlo. El gigante agitaba sus garras, enviando una oleada de fuego negro que rebotaba en las paredes, iluminando a la gente que no se movía. En el gimnasio, alguien empezó a golpear el suelo con un palo. Otro se unió. Pronto era un tamborileo caótico como un latido colectivo. En el campamento del estadio, un joven gritaba desde arriba de un coche volcado: ¡Que escuchen! Las voces le respondían como un coro roto. En el callejón, un perro flaco y herido ladraba con rabia. Un demonio pequeño lo miraba con desconcierto antes de dar un paso atrás. En la radio, la locutora temblaba pero no se detenía. Si alguien me oye, háganlo fuerte, aunque sea para que sepan que seguimos aquí. El portal escupía más demonios. Algunos reían, otros parecían confusos, porque el miedo sabía a algo distinto ahora. En las azoteas, una mujer levantaba un trago. Por los que faltan, otro contestaba. Por los que aguantamos. Otro más. Por joder al diablo. El infierno estaba aquí, pero la ciudad se negaba a obedecer sus reglas. El portal se alzaba como una herida abierta en medio de la ciudad. Su resplandor negro iluminaba las paredes calcinadas, proyectando sombras grotescas que se retorcían como si tuvieran vida propia. Del interior surgían aullidos, risas distorsionadas y coros de voces humanas mezcladas con lamentos. Las grietas seguían creciendo como raíces demoníacas, tragándose banquetas, coches y postes de luz. En cada grieta había fuego líquido, iluminando cadáveres de demonios y humanos por igual, porque aunque la gente moría también mataba. El gigante demoníaco se giraba lento, sus ojos como carbones derretidos, inspeccionando la resistencia con hastío. ¿Para qué?, preguntaba con voz que hacía crujir los huesos. ¿Para qué seguir? Pero la gente estaba harta de sus preguntas. En el supermercado, el hombre del tubo de fierro mantenía el arma apoyada en el suelo, respirando como un toro exhausto. Su hija, sentada a su lado, se limpiaba el sudor con la manga rota. «Papá, ¿ya casi?». Él no contestaba con palabras, solo le acariciaba el pelo con cuidado. En el taller mecánico, los chicos revisaban las mechas de sus bombas caseras. El viejo soldador daba golpecitos a un encendedor gastado. «Hoy sí vamos a bailar», decía con media sonrisa. «Y les vamos a pisar los pies». En el hospital improvisado, la enfermera sacudía la cabeza mientras suturaba. «No tenemos nada limpio», decía con voz dura. «Pero es mejor que morirse». El herido asentía con lágrimas en los ojos, mordiéndose un trapo. En la escuela usada como refugio, el maestro reunía a los niños en un círculo. «Vamos a practicar». Todos respiraban profundo. Inhalen, exhalen. Su voz temblaba un poco, pero nadie se burlaba. En el metro inundado, la mujer pasaba la vela con cuidado. «No la apagues», susurraba. «Te toca ahora». El hombre que la recibía sollozaba, pero sostenía la llama con ambas manos. En el gimnasio atestado, un voluntario improvisaba un conteo. 20 garrafones ayer, 15 hoy. Su voz se quebraba. «Pero hoy estamos más». Los demás aplaudían con fuerza. En redes sociales se compartían videos de locura y ternura por igual. Un clip mostraba a un demonio arrancando la puerta de una casa mientras adentro alguien gritaba. Otro enseñaba a un grupo cantando «Cielito lindo», mientras el fuego iluminaba sus caras manchadas. En la iglesia, el sacerdote se sentaba en el suelo. Ya no predicaba, tomaba las manos de quien se lo pedía. Murmuraba cosas como
te escucho o estoy aquí. En el penthouse, el empresario se miraba en el reflejo de la ventana. El infierno ardía detrás de su cara pálida. Siempre quise verlo todo, decía. Ahora no sé dónde mirar. En la alcaldía, alguien escribía con un marcador seco: «No te olvides de mí». En un parque infantil ennegrecido, la madre empujaba a su hija en el columpio. El hierro estaba caliente, pero no se quejaban. «Cierra los ojos», decía ella. «Imagínate que es domingo». En la biblioteca, el anciano leía con la voz gastada. El héroe ya no creía en nada, pero tampoco creía en rendirse. El niño a su lado preguntaba: ¿eso es fe? El anciano sonrió con tristeza. Algo así. En las azoteas, las fogatas iluminaban rostros sucios y ojos encendidos. Hablaban de cualquier cosa menos del fuego. Uno contaba cómo había aprendido así a andar en bici. Otro describía el sabor de la nieve de limón. Otro cantaba mal, pero cantaba. El portal latía como un corazón de volcán. Rugía con un viento ardiente que arrancaba láminas de techos, pero no lograba apagar las llamas pequeñas. El gigante alzaba sus manos. «¡Ríndanse! ¡Déjenlo todo!». Pero la ciudad contestaba: «En el supermercado. No. En el taller. Ven por ello. En el hospital. Un día más. En la escuela. Que lo vean. En el metro. Que no se apague. En la iglesia. Que no estés solo. En la biblioteca. Que alguien lo cuente». El demonio agitaba sus garras con rabia. El fuego negro salía disparado hacia el cielo. Las grietas temblaban, pero no se cerraban, porque el miedo ya no era gratis. En el gimnasio, la gente golpeaba latas y ollas, creando un estruendo que parecía un tambor de guerra. En el campamento del estadio, un joven con la camiseta rota se subía a un carro volcado. «¡Que escuchen!». La multitud le contestaba con gritos, aplausos, risas rotas. En un callejón, un perro con la pata vendada ladraba como si el sonido mismo fuera un arma. Un demonio pequeño lo miraba con extrañeza antes de dar un paso atrás. En la radio, la locutora encendía el micrófono aunque sus manos temblaban. «Si alguien me oye, díganlo, canten, maldigan, recen, pero háganse escuchar». El portal rugía más fuerte. Su borde se agrietaba como un cráneo. Demonios nuevos salían tambaleándose, confundidos por el ruido. En las azoteas, una mujer alzaba una botella encendida. «¡A salud de los que no pudieron!». El fuego iluminaba rostros decididos, porque al infierno se le podía entregar todo, menos la dignidad. El portal ya no era solo una herida. Era una boca con hambre. Una grieta que tragaba la esperanza y escupía demonios con formas imposibles. Torsos humanos con patas de insecto, ojos que lloraban sangre, bocas que repetían insultos humanos aprendidos de los gritos. Pero la ciudad no se había callado. Aunque ardía, aunque sangraba, se negaba a entregar su último aliento. El aire era caliente y seco, lleno de hollín. El viento arrastraba hojas quemadas, ropa rota, jirones de banderas que ya no significaban nada. Sobre cada esquina había brasas apagadas, humo saliendo de ventanas rotas y cuerpos cubiertos con mantas. Y en medio de todo, el gigante demoníaco miraba con fastidio. Sus ojos eran dos volcanes a punto de estallar. «¿Por qué?», gruñía, su voz temblando las paredes. «¿Por qué se aferran?». En un supermercado saqueado, el hombre del tubo de fierro se sentaba con la espalda contra una caja registradora volcada. Su hija dormía en su regazo, exhausta. Afuera se escuchaban pasos pesados. Él alzaba el tubo apenas, con los ojos entrecerrados. «Que vengan», murmuraba. En el taller mecánico, los chicos se pasaban botellas cargadas con gasolina. El viejo soldador daba instrucciones como si explicara una receta de cocina. «La mecha aquí, no demasiado corta.
Uno de los jóvenes reía sin humor. Nunca pensé que iba a ser terrorista. El viejo se encogía de hombros. Nunca pensé que iba a enseñarles. En el hospital, la enfermera limpiaba heridas con agua sucia. «Te va a doler», avisaba sin suavidad. El hombre gritaba al sentir la esponja. Ella no apartaba la vista. «Si duele es que estás vivo». En la escuela, el maestro tenía las manos manchadas de tiza negra. Escribía con trazos firmes. «Resistir». Los niños lo miraban sin pestañear. Uno levantaba la mano. «Profe, ¿para qué?» El maestro se limpiaba la frente. «Para que no nos olvidemos». En el metro inundado, la mujer con la vela la pasaba a un joven con barba rala. «Tu turno», le decía. Él negaba con miedo. Ella le tomaba la mano. «Sujétala. Es todo lo que tienes que hacer». En el gimnasio convertido en refugio, un voluntario gritaba para hacerse escuchar. «Vamos a organizarnos. No me importa si estás cansado. Si te duele todo». Apuntaba con el dedo a cada uno. «Tú con la comida, tú con el agua, tú vigila». Su voz temblaba, pero no se rompía. En redes sociales, el infierno tenía 1000 ángulos. Videos de demonios rompiendo puertas. Gente escapando por pasillos en llamas. Pero también se viralizaban clips de humanidad. Un hombre cubriendo a su perro con su chaqueta. Una pareja abrazada entre las ruinas. Un grupo de amigos bebiendo de la misma botella y brindando al grito de «¡Que nos lleve juntos!». En la iglesia, el sacerdote tenía la sotana hecha jirones. Sus rodillas sangraban de tanto rezar de pie. Finalmente se sentaba en el suelo, rodeado de su gente. «No puedo salvarlos», decía con la voz rota. Una anciana le agarraba la mano. «Pero estás con nosotros». En un penthouse con vidrios blindados, el empresario miraba la ciudad en llamas. Tocaba el vidrio con la yema de los dedos. «Siempre quise dejar huella», susurraba. «Mírame ahora». En la alcaldía, un hombre escribía con carbón sobre el mármol ennegrecido. «Aquí gritamos». En un parque infantil quemado, la madre empujaba a su hija en un columpio. «Cierra los ojos», pedía con voz áspera. «Imagina que hoy es tu cumpleaños». En la biblioteca, el anciano pasaba páginas quemadas. El héroe perdió todo. Un niño lo escuchaba con la cara sucia. ¿Y por qué peleaba? El anciano sonrió sin dientes. Porque no le quedaba nada más. En las azoteas, la gente encendía fogatas con muebles rotos. Bebían tragos de licor ardiente. Uno cantaba con voz ronca. Otro contaba su primer beso. Otro se reía hasta llorar. Porque si iban a arder, querían hacerlo riendo. El portal rugía como un monstruo malherido. El viento se volvía huracanado, arrancando techos que volaban como cometas sin hilo. El gigante demoníaco gritaba con rabia. «¡Ríndanse! ¡Hagan silencio!». La ciudad respondió como pudo. «En el supermercado». «No». «En el taller». «Que te duela». «En el hospital». «Un día más». «En la escuela». «Que se acuerden». «En el metro». «Sosténla». «En la iglesia». «No estás solo». «En la biblioteca». «Que no se muera». El gigante lanzó un alarido, y las grietas se abrieron más, escupiendo fuego negro y demonios tambaleantes. Algunos se reían, otros miraban con miedo humano en los ojos. En el gimnasio la gente golpeaba el suelo con palos y tubos, creando un tambor salvaje. Era música fea, pero propia. En el campamento del estadio, un joven se subía a un coche volteado. «¡Que no se escuchen!». El coro era un rugido roto, pero imparable. En el callejón, un perro con la oreja rota ladraba con furia. Un demonio pequeño retrocedía con confusión. En la radio, la locutora hablaba con voz ronca. «Si alguien me oye», grita algo. «Canta, maldice, pero no te calles». El infierno podía ganar, pero no podía callarlos. El portal
seguía expandiéndose como un cáncer incandescente. Era un agujero que parecía tener intestinos de fuego negro, iluminando cada ruina con un resplandor enfermo. Rugía como un animal viejo y herido, en cada exhalación trayendo un viento ardiente que olía a óxido y sangre seca. La ciudad no se rindió. Ya no tenía cómo. Ya no tenía a dónde. Pero aún tenía su dignidad. El gigante demoníaco, al borde del abismo, los miraba con desprecio. Su piel estaba agrietada, dejando escapar llamas líquidas. Sus garras se apretaban y aflojaban como si sostuviera la paciencia entre los dedos. No ganarán nada, gruñía, su voz quebrando ventanas. Solo morirán más tarde. Pero nadie se movía para darle la razón. En el supermercado, el hombre del tubo de fierro apoyaba su arma contra el pecho y cerraba los ojos un segundo. Su hija se recostaba sobre su costado, sintiendo su respiración pesada. Cuando los pasos se escuchaban cerca, él se incorporaba. «No nos vas a encontrar dormidos», murmuraba. En el taller mecánico, los chicos rellenaban botellas con gasolina hasta que se les dormían los dedos. El viejo soldador pasaba lista. «Tienes la mecha muy corta», decía. El chico asentía. «Quiero que explote en su cara». El viejo le daba un golpecito en la nuca. «Hazlo bien, no te regalo al infierno todavía». En el hospital, la enfermera cortaba vendas con un cuchillo de cocina. «Aguanta», le decía a una mujer con la pierna rota. «Duele», sollozaba la paciente. «Bien», decía la enfermera. «Eso significa que estamos ganando». En la escuela el maestro escribía con tizas rotas. «No nos vamos». Los niños se sentaban en el suelo, abrazados entre ellos. Uno preguntaba, «Profe, ¿ya casi?» Él suspiraba. «Casi. Un poquito más». En el metro, la mujer con la vela se la pasaba a una anciana. «Cuídala», le pedía. La anciana asentía con la mano temblorosa. Hace años que no cuidaba nada. En el gimnasio lleno de refugiados, un voluntario pasaba lista con voz ronca. «¿Tú? Presente. ¿Tú? Presente». Al llegar a un nombre sin respuesta, se detenía. Bajaba la cabeza. «Te nombro igual», susurraba. En las redes sociales, el desastre era tendencia. Videos cortos de demonios arrastrando muebles, humanos gritando con miedo. Pero también había otros, un hombre cantando boleros a su madre para calmarla. Un niño acariciando a su perro y diciéndole que todo iba a estar bien. En la iglesia, el sacerdote se sentaba en el suelo con las piernas estiradas. Una mujer le limpiaba la frente con un trapo mojado. «Ya no puedo más», confesaba él. «Nadie puede», decía ella. «Pero igual estamos aquí». En el penthouse de cristal, el empresario miraba la ciudad. Pasaba la mano por el vidrio. «Valía todo esto», decía. «Todo para esto». En la alcaldía, alguien escribía con pintura negra sobre mármol quemado. «Que se acuerden». En el parque infantil ennegrecido, la madre empujaba a su hija en un columpio roto. «Cierra los ojos», pedía. «Imagina que estás en la playa». La niña obedecía con una sonrisa rota. En la biblioteca, el anciano seguía leyendo, aunque las páginas se deshacían entre sus dedos. El héroe sabía que iba a perder, pero no le dio el gusto. Un niño escuchaba con la cabeza apoyada en su hombro. En las azoteas, la gente reunida alrededor de fogatas improvisadas hablaba de sus platos favoritos, de los olores de su infancia, de las canciones que ya no existían. Reían de forma tensa como quien sabe que cualquier momento puede ser el último. El portal rugía con un estallido que hizo crujir los edificios. El viento caliente arrastraba papeles quemados, latas vacías, fotografías familiares que se prendían en fuego antes de tocar el suelo. El gigante demoníaco hablaba con voz que se filtraba en la piel. «Denme silencio, muéranse bien». Pero la ciudad tenía otros planes. En el supermercado, no. En el taller, que te cueste. En el hospital, uno más. En la escuela,
¡Que lo vean! En el metro, que no se apague. En la iglesia, que no estés solo. En la biblioteca, que alguien lo cuente. El gigante golpeaba el suelo con sus garras. Las grietas se expandían con fuego negro, pero la gente no huía como antes. En el gimnasio, el voluntario golpeaba el suelo con un tubo. Otros se unían con palos y ollas. Un tamborileo salvaje nacía de la rabia y la impotencia. En el estadio improvisado como campamento, un joven trepaba a un coche volcado. ¡Que nos escuchen! El coro le respondía con un rugido desordenado pero sincero. En un callejón, un perro con cicatrices enseñaba los dientes. Gruñía con furia a un demonio pequeño que se detenía, dudando. En la radio, la locutora lloraba pero hablaba. Si alguien me escucha, que no se quede callado. Digan algo, aunque sea un insulto. El portal rugía más alto. El fuego negro brotaba como un volcán. Demonios nuevos salían corriendo, algunos riendo con locura, otros parados en seco, confundidos por el estruendo humano. En las azoteas, una mujer alzaba su botella encendida. «Por los que faltan». Otro contestaba, «Por los que nos quedan». Y otro, «Por no hacerles fácil el infierno». El viento ardía, pero la gente ardía más. El portal había dejado de ser un agujero. Era un cráter vivo, una boca imposible que respiraba con un silbido monstruoso. Su fuego negro se expandía por las calles como un río lento y viscoso, iluminando las ruinas con una luz sucia. Cada exhalación lanzaba un viento ardiente, cargado de gritos que nadie sabía si eran humanos o algo peor. El gigante demoníaco estaba de pie junto al borde, como un rey amargado de su propio reino. Sus brazos parecían columnas de basalto ardiente, sus ojos dos brasas vivas que inspeccionaban la ciudad con asco y curiosidad. «No ganarán nada», dijo. Su voz era un rugido grave que vibraba en los dientes de todos. «Ni siquiera me quitarán el placer». Pero la ciudad ya no le contestaba con súplicas, le contestaba con su existencia. En un supermercado arrasado, el hombre del tubo de fierro respiraba con dificultad. Su hija se acurrucaba en su costado. Afuera se oían rugidos, crujidos. Él levantaba el tubo un poco más. «Te juro que no nos llevan gratis», le prometía. En el taller mecánico, las botellas se apilaban como armas frágiles. Los chicos las llenaban con cuidado. El viejo soldador daba órdenes sin levantar la voz. «Amarren bien las mechas». Uno de los chicos preguntaba, «¿Por qué tanto cuidado si vamos a morir?» El viejo lo miraba a los ojos. «Para elegir cómo». En el hospital derrumbado, la enfermera sostenía la cabeza de una anciana mientras la vendaba. «Te dolerá», avisaba. «Ya me duele todo», respondía la anciana. «Bien», decía la enfermera. «Entonces sigue viva». En la escuela, el maestro escribía en la pared con carbón quemado: «No nos fuimos». Los niños se acurrucaban juntos, temblando. Uno preguntaba, «¿Ellos pueden leer?» El maestro sonreía con tristeza. «Number, pero nosotros sí». En el metro inundado, la mujer de la vela la sostenía con mano firme. La pasaba al siguiente como un testigo en una carrera absurda. «Sosténla», susurraba, «aunque te queme». En el gimnasio, un voluntario improvisaba un discurso. «Hoy somos menos». Hizo una pausa. «Pero estamos aquí». Se le quebraba la voz. «Y mientras estemos aquí, no ganaron». En redes sociales, el horror tenía miles de vistas. Clips de demonios arrastrando cuerpos, casas ardiendo, gente suplicando ayuda. Pero también había videos que nadie esperaba. Una madre cantando para su bebé. Un anciano ofreciendo su último pedazo de pan. Un grupo de amigos bailando con música de celular mientras las llamas iluminaban su coreografía torpe. En la iglesia, el sacerdote estaba descalzo, con los pies quemados por el suelo caliente. Murmuraba oraciones viejas, mezcladas con palabras nuevas. «Dame fuerza», decía,
pero ya no se sabía a quién hablaba. En el penthouse, el empresario miraba la ciudad envuelta en rojo. Todo esto para tener el piso más alto, decía con una carcajada amarga. En la alcaldía, alguien escribía con spray en las paredes ennegrecidas: si no volvemos, recuérdanos. En un parque infantil ennegrecido, la madre empujaba el columpio oxidado. Cierra los ojos, decía con la voz rota. Imagina que hoy no pasó nada. En la biblioteca, el anciano leía con la vista nublada por el humo. El héroe sabía que perdía. Un niño lo miraba fijo. ¿Y? Preguntaba. Y lo hizo igual, respondía el anciano. En las azoteas, las fogatas se mantenían con madera húmeda, ropa vieja. La gente se calentaba las manos, compartía tragos. Uno hablaba de la primera vez que vio el mar, otro de la vez que se enamoró en un camión. Las historias salían rotas, pero salían. El portal latía como un corazón de bestia. Cada rugido era un aliento que amenazaba con apagar las fogatas, pero no lo lograba. El gigante demoníaco gritaba, su voz descompuesta por la rabia. ¡Ríndanse! ¡Hagan silencio! La ciudad contestaba como podía. En el supermercado, no. En el taller, quédate con el miedo. En el hospital, uno más. En la escuela, que se acuerden. En el metro, que no se apague. En la iglesia, que no esté solo. En la biblioteca, que se cuente. El gigante golpeaba el suelo con furia. Las grietas se ensanchaban, vomitando fuego negro. Pero la gente ya no huía como antes. En el gimnasio, el ruido se convertía en música. Ollas golpeadas. Palos contra el piso. Un ritmo feo, salvaje, pero propio. En el estadio improvisado, un joven subía a un coche volteado. ¡Que nos escuchen! La multitud le contestaba con un rugido desordenado pero unificado. En el callejón, un perro herido se ponía de pie con esfuerzo. Gruñía enseñando los dientes, aunque le temblaran las patas. Un demonio pequeño se detenía, lo miraba y daba un paso atrás. En la radio, la locutora se limpiaba las lágrimas con la manga. Si alguien me escucha, aunque sea griten mi nombre, para saber que estoy aquí. El portal rugía de nuevo. El fuego negro explotaba hacia el cielo. Demonios emergían como larvas gigantes, pero no encontraban presas fáciles. Encontraban ruido, voces, golpes, risotadas, insultos, canciones rotas. En las azoteas una mujer alzaba su botella encendida. ¡Por nosotros!, gritaba. Otro contestaba. ¡Por los que no están! Otro más. ¡Por los que no se fueron! Porque el infierno podía reclamarlo todo, menos la forma en que morirían. El portal era un abismo abierto que ya no pedía permiso para devorar. Rugía como un volcán moribundo que se negaba a apagarse, lanzando llamaradas negras que pintaban las ruinas con sombras aún más oscuras. Su resplandor era el único sol de una noche eterna. Las grietas se habían convertido en venas ardientes que atravesaban la ciudad entera. De ellas emergían demonios más grotescos, como caricaturas enfermas del odio humano. Algunos caminaban erguidos con coronas de huesos, otros reptaban dejando baba ardiente que incendiaba todo. El gigante demoníaco se mantenía de pie junto al borde, con los brazos alzados como un predicador cansado. Sus ojos, dos hornos encendidos, escudriñaban la ciudad con un asco apenas contenido. «No les queda nada», gruñía. «¿Por qué insisten?» Su voz sacudía muros ya rotos. Pero la ciudad le contestaba con un silencio terco. En el supermercado arruinado, el hombre del tubo de fierro sostenía su arma con ambas manos. Su hija, exhausta, se acurrucaba contra su pierna. Él mantenía la mirada fija en la puerta, escuchando cada crujido. «Si entran», susurraba, «no saldrán caminando». En el taller mecánico los chicos amarraban mechas con manos temblorosas. El viejo soldador los supervisaba con ojos rojos de sueño. «No pregunten si sirve»,
ordenaba. Háganlo servir. En el hospital, la enfermera limpiaba heridas con trapos mugrosos. Su voz ya no era suave. Deja de gritar, respira, estás vivo. Eso es más de lo que pensaban para ti. El paciente asentía con lágrimas, mordiéndose los labios para no soltar otro alarido. En la escuela usada como refugio, el maestro escribía con tiza rota: «Que lo sepan». Los niños lo copiaban en el suelo, sus dedos sucios de polvo y miedo. En el metro inundado, la mujer con la vela se la pasaba a un hombre viejo. «No la dejes caer», pedía. «Se me quema», protestaba él. «Mejor eso que el silencio», contestaba ella. En el gimnasio atestado, un voluntario gritaba sobre el murmullo del miedo: «¡Escúchenme! Aquí nadie muere solo. Nos nombramos». Y pasaba lista con voz quebrada. En redes sociales, el fin del mundo tenía filtros y hashtags, videos de demonios arrancando puertas, de humanos improvisando barricadas. Pero también se viralizaban clips donde la gente compartía agua, donde un niño abrazaba a un perro famélico, donde un grupo cantaba juntos aunque no supieran la letra. En la iglesia, el sacerdote estaba de rodillas. Su sotana era un trapo quemado. Tomaba las manos de quienes se acercaban, aunque le doliera doblar los dedos. «No me pregunten nada», decía. «Solo estemos». En el penthouse blindado, el empresario se sentaba en el suelo con la espalda contra el vidrio. Veía el portal crecer. «Yo quería ver el mundo», susurraba. «Mírenme ahora». En la alcaldía, alguien escribía con la sangre de un corte en su mano: «No te olvides de mí». En el parque infantil ennegrecido, la madre empujaba a su hija en un columpio. «Cierra los ojos», le decía. «Imagínate en el parque de antes». La niña reía apenas, el sonido frágil como el cristal. En la biblioteca, el anciano leía con voz ronca. El héroe estaba solo, herido. Sabía que perdería. El niño preguntaba: «¿Y por qué?». El anciano sonreía con la boca rota. Porque alguien tenía que hacerlo. En las azoteas la gente encendía fogatas con lo que encontraban. Bebían tragos ardientes, compartían anécdotas rotas. Uno hablaba de su perro perdido, otro de su abuela que hacía tortillas más grandes que el plato. Otro solo reía sin saber por qué. El portal rugía de nuevo. El viento se volvía un huracán caliente, arrancando lonas, volcando contenedores. Pero no apagaba las llamas pequeñas. El gigante alzaba sus garras. «Ríndanse, callen ya». La ciudad respondía con una sinfonía rota. En el supermercado, no. En el taller, ven por ello. En el hospital, un día más. En la escuela, que lo vean. En el metro, no la sueltes. En la iglesia, no estás solo. En la biblioteca, que se cuente. El gigante lanzaba un alarido, sus ojos chispeando odio puro. Las grietas se ensanchaban con explosiones de fuego negro. Demonios emergían chillando, algunos arrastrándose, otros gritando blasfemias humanas aprendidas de oído. Pero la gente no retrocedía. En el gimnasio, los golpes contra el suelo marcaban un tambor primitivo. Ollas, palos, tubos. Un latido colectivo. En el campamento improvisado del estadio, un joven subía a un coche volteado. «¡Que nos escuchen!», gritaba con toda su alma. El coro le respondía, voces roncas, sollozos, carcajadas, insultos, canciones. En el callejón, un perro herido se ponía de pie. Sus costillas se marcaban como cuchillos bajo la piel. Gruñía. Un demonio pequeño se detuvo, ladeó la cabeza y dio un paso atrás. En la radio, la locutora hablaba con la voz rota. «Si alguien me escucha, que no se quede callado. Digan mi nombre, digan el suyo. Que nos escuchen hasta allá». El portal rugía más fuerte que nunca. El viento ardiente azotaba ventanas rotas. Las llamas negras se elevaban como lenguas queriendo devorar el cielo. Pero la ciudad resistía.
En las azoteas, una mujer alzaba una botella encendida. «¡Por los que no pudieron!», otro contestaba. «¡Por los que quedamos!», otro más. «Por no hacerles fácil el infierno». Porque podían perderlo todo, pero no podían obligarlos a morir de rodillas.